Unidos nos vamos a mantener, específicamente en Washington. Ya tenemos a Patricio Zamorano, director ejecutivo de Infoamérica, para profundizar en este tema. ¿Cómo está, Patricio? Hola, hola, un saludo enorme a todos. Gracias por estar con nosotros. Patricio, a ojos vistas, este discurso que acaba de pronunciar el presidente Donald Trump pareciera que fue redactado por la ultraderecha anticubana residente en el estado de la Florida. No sé si usted concordará conmigo. A ver, hay que ser bien claro y vamos a desgranar un poco los detalles concretos de lo que ha anunciado Donald Trump y que ya se había filtrado el día de ayer parcialmente y esta mañana también, ¿no? Donald Trump en rigor ha hecho un discurso extremadamente populista. Le está hablando, yo diría, a los sectores más radicales del anticastrismo y en ese sentido está un poco respondiendo a todo lo que le ha pedido el senador Marco Rubio, ¿no? Efectivamente es un discurso añejo que tiene que ver con los viejos fantasmas de la Guerra Fría, hasta mencionó nuevamente el tema de los misiles de los años 60, pero en rigor, ¿qué ha dicho? Lo más importante es lo que no ha dicho. Efectivamente es un discurso extremadamente populista porque hay que recordar que no toca, por ejemplo, no habló absolutamente nada sobre las remesas. Hay que recordar que bajo el presidente Obama el envío de dólares de gente a gente desde los Estados Unidos a Cuba se amplió y en ese sentido no ha dicho absolutamente nada sobre eso. No ha hablado absolutamente nada sobre el cierre de las embajadas, pese a que anunció con mucho ruido que iba a terminar todo lo que había hecho el presidente Obama. Eso no es así. Hasta ahora no hemos confirmado que cierra las embajadas, por ejemplo. Tampoco ha hablado sobre el cierre del acceso de las líneas aéreas y los cruceros que están siendo autorizados en este momento para volar a Cuba. No ha dicho absolutamente nada sobre eso. Eh, eh, Tampoco va a cerrar los proyectos ya aprobados. Hay que recordar que menciona el tema de las transacciones comerciales, pero al parecer se mantendrían las que han sido autorizadas hasta ahora. Y en el tema de los hoteles, por ejemplo, perjudica a su propia competencia, a la propia competencia de Donald Trump, que hay que recordar que es un magnate hotelero y con la implementación de estas medidas perjudica al resto de los hoteles. Entonces, entonces, en rigor no ha tocado las bases fundamentales del acuerdo que ha hecho el presidente Obama, aunque sí restringe los viajes individuales y obliga a la política anterior, básicamente que hay que ir a Cuba en grupos, en delegaciones oficiales y autorizadas, ¿no? Anuncio realizado por el presidente Trump y que nos lo secundan está basado en el alegato de una presunta aplicación de medidas, Patricio, que perseguirían ayudar a los emprendedores privados en la mayor de las Antillas. ¿Pero es realmente ese el objetivo o hay algo más tras bambalinas? A ver, yo creo que lo que ha señalado el presidente Trump hoy, hace 20 minutos, yo creo que es un retroceso grave, gravísimo a todo el avance que se había hecho entre los pueblos. Efectivamente se retrocede, yo diría, 20 o 30 años en una construcción de política de apertura, como señalaba Jorge Gestoso. Las encuestas señalan claramente que una gran mayoría de los estadounidenses concuerdan con la apertura y el encuentro entre los pueblos, concuerdan con la reapertura de relaciones diplomáticas entre ambos países, todo el avance que se hizo el año pasado y antepasado, desde 2015. Entonces, efectivamente, esto va contra la corriente de la historia. No hay ningún tipo de señal que implique que sean necesario ninguna de las medidas anunciadas para los objetivos del propio Partido Republicano, muchos de ellos que apoyan esta apertura con Cuba. Entonces, efectivamente, hay un tema de retrotraerse de una manera artificial, forzada, ideológica, a una relación de mucha comunión que ha habido entre ambos pueblos, tanto el pueblo de los Estados Unidos como el pueblo cubano. Y muchos de los cubanos estadounidenses o cubanos nacionalizados en Miami, en Florida, que fueron fuertemente y están siendo fuertemente beneficiados por las políticas de apertura del expresidente Obama. Entonces vamos a ver realmente cómo va a reaccionar la gente. Y yo creo que el anuncio es bastante lógico en ese sentido. No toca las remesas, no cierra, no habla absolutamente nada sobre el derecho al viaje de los cubanos estadounidenses o de los cubanos que emigraron a los Estados Unidos. Entonces eso nos da una señal bastante clara que es un mensaje populista que responde a los sectores más radicales del anticastrismo,
pero que simulando, digamos, endurecer ciertas políticas internacionales, pero que en efecto, en lo concreto, yo diría que va a tener un efecto parcial y eminentemente ideológico, eminentemente político. Me interesaría profundizar, Patricio, en las consecuencias que pudieran traer estas medidas no solo para Cuba y para los cubanos en la isla, sino para los estadounidenses y los cubanos que residen en Estados Unidos y tienen la intención de que las relaciones con la mayor de las Antillas, lejos de que se frenen, sigan expandiéndose. Sí, bueno, un poco también haciendo el vínculo con tu pregunta anterior. Lo que ha señalado esta nueva política es justamente atacar al gobierno cubano, ¿no? Y en ese sentido separa el gobierno cubano y el elemento militar del pueblo de Cuba. Y lo que va a intentar Estados Unidos de ahora en adelante es alimentar, apoyar todo lo que tenga que ver con el sector privado de Cuba, que es un poco continuismo con lo que pensaba hacer el expresidente Obama. Es decir, no hay nada novedoso en cuanto a eso. Efectivamente va a mantener, por ejemplo, cualquier vínculo comercial con que tenga que ver con los individuos. Separa un poco todo aquello que tiene que ver del gobierno cubano con los propios individuos, ¿no? Pero lo más grave, yo diría, y lo concreto del anuncio de hoy es que efectivamente refuerza el tema del embargo. Y ese es un tema que va a mantener en entredicho toda la economía cubana por los años venideros. Efectivamente, sabemos que el embargo, el bloqueo comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, que es votado en contra cada año en Naciones Unidas, que es repudiado un poco por la comunidad internacional como un elemento ilegal y unilateral de parte de los Estados Unidos, los efectos que han provocado en la economía cubana, que son millonarios. Lo preocupante del anuncio de hoy es que justamente se refuerza esas medidas del embargo. Y eso yo diría que es un tema complicado. Hay que recordar que el Congreso de los Estados Unidos, ambas cámaras son controladas por el Partido Republicano. Entonces, la posibilidad, por lo menos en el corto, mediano y largo plazo, por lo menos en los próximos 4 años, si el gobierno de Trump no es víctima de una acusación constitucional, de un impeachment, y completa su periodo por lo menos de 4 años, implica 4 años de continuidad del embargo. Y ese es un tema, yo diría, preocupante y que rompe un poco el continuismo que venía desde el presidente Obama, que estaba en contra del embargo, ¿no? Dijéramos mejor profundización del embargo o del bloqueo. Voy a precisar, voy a utilizar palabras más precisas, porque más que un embargo se ha demostrado que es un bloqueo económico, comercial y financiero a la mayor de las Antillas. Muchísimas gracias, Patricio, por estas reflexiones para Telesur. Un saludo a todos. Hasta pronto. Patricio Zamorano, director ejecutivo de Infoamérica.